un tercio de todo el grupo son los mellizos idénticos. Bien, hablamos de los mellizos fraternos, en los cuales hay dos óvulos y dos espermatozoides, ¿no? Por lo tanto, van a tener toda la ruta de formación del huevo cigoto, la mórula, el splitting, el hatching y la formación finalmente de dos corions, dos placentas y dos cavidades amnióticas, ¿no? Fácil de entender, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos de los mellizos idénticos, estamos hablando de un solo óvulo y de un solo espermatozoide, ¿no? Dependiendo del momento en el que se produce la división, el splitting, ustedes van a tener distintos tipos de distintos. El más frecuente de todos es esto, ¿sí? Este es el segundo más frecuente y esto es algo muy raro para empezar, ¿sí? Este es tan frecuente que casi es el 75%, dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, del total de casos que ustedes van a ver. Miren, 75%, este será alrededor del 25%, este es raro, menos del 1%, ¿ya? Bien, fíjense acá, si es que la división se produce dentro de los... Creo que no funciona por más. Si se produce la división, miren, entre el día 0 al día 4, es decir, al momento que se produce el espíritu, ustedes van a tener dos estructuras que se van a anidar, ¿sí? Se va a producir la implantación y por lo tanto van a tener una doble placenta y doble cavidad amniótica, ¿cierto? Cuanto más temprano es, va a asemejarse mucho a eso, ¿es correcto? Sin embargo, miren acá, la división se produjo al momento de la eclosión, ¿sí? Entonces, al momento de la eclosión se va a producir una división, fíjense, y por lo tanto ustedes van a tener una sola placenta, pero dos cavidades amnióticas. En cambio, esto va a suceder entre el cuarto al octavo día, ¿ya? 0 a 4 días, 4 a 8 días, salud. Y si es que la división, fíjense, ya no se produce en la eclosión, ya no se produce en la implantación, se produce cuando ya está empezando a invadir al endometrio, ¿no? Empieza a hacer esta invasión. Si allí es donde se produce esta división, miren, ustedes van a tener una sola placenta y una sola cavidad amniótica, ¿sí? Esto es algo bien raro, en realidad, ¿ok? Esos son los verdaderos mellizos, pero sin embargo, hay ocasiones en las que ustedes van a encontrar una situación mucho más anómala. Esto sucede alrededor del octavo día al 12º día, ¿ok? A partir del día 13, ustedes me dirán, ¿qué sucede si este splitting se da después del día 12, a partir del día 13? Lo que van a tener son los famosos mellizos dioides. Esos son los famosos siameses. ¿Han escuchado los siameses? Que comparten partes de su cuerpo, ¿no? Han visto situaciones a veces un poco duras y difíciles y que ahora la medicina moderna ha podido ya superar esta situación, ¿no? Pero vean cómo es tan importante entender el momento en el que se produce la adquisición. Eso también es importante, ¿no? Por favor. Y vamos a continuar rápidamente con otra aplicación, en la fertilización. Hablamos de la fertilización, ¿recuerdan? Nos hemos explayado un poco sobre ello. Hay momentos en los que el trofoblasto puede proliferar más de la cuenta. Produce una enfermedad que se conoce como enfermedad trofoblástica gestacional. ¿Okay? La enfermedad trofoblástica gestacional no es más que una anomalía cromosómica que tiene una expresión a nivel estructural en el trofoblasto. Va a ser de dos tipos. Uno que va a ser el completo y otro que va a ser el parcial. Acá lo tienen en la cinta para que ustedes repasen a la sucesión. El completo es el más frecuente de todos. Es la enfermedad trofoblástica gestacional más común que van a ver. Tiene una particularidad que solamente va a expresar los genes del padre. Solamente los genes del padre. ¿Por qué razón va a expresar solamente genes del padre? Porque el óvulo no va a ser un óvulo que no va a tener ningún tipo de material genético, ¿sí? ¿Ok? Por eso acá, miren, no hay ninguna E, no hay ningún X, está vacío. Entonces, son los espermatozoides los únicos que van a integrar la carga genética. Eso es normal, evidentemente, porque ya se produce esta patología. Entonces, miren, un espermatozoide único va a ingresar y va a fecundar a este supuesto óvulo, ¿no? Que va a estar sin carga genética y se va a duplicar. Entonces ustedes van a tener un material genético androgenético de procedencia del varón, diploide, porque se produce la división, y es monoespérmico.
¿Estamos? Sin embargo, no es la única condición en la cual ustedes van a tener. Va a haber ocasiones en las cuales la reacción acrosómica, la reacción de zona, recuerdan ustedes que se da, va a ser también anormal y se van a unir dos espermatozoides. Puede ser un X, dos X, perdón, un XY, ¿no? Puede ser variable, y van a tener un óvulo que no va a tener material genético, doble carga genética, XY, XX, lo que quieran, y finalmente van a tener un material genético diploide, androgenético, pero diespérmico. Por lo tanto, el cariotipo en esta enfermedad, el más frecuente es el 46XX, en el 90% de los casos. ¿Ya? Mientras el 46XY es menos frecuente, representa alrededor del 10%. ¿Particularidades cuáles? Que el material genético de quién es, de quién procede, el padre, ¿no? El padre. ¿Ok? ¿Cómo lo van a ver macroscópicamente? Es decir, como lo que han hecho ahora, ¿no? Van a ver que no va a haber partes fetales, esto es un trofoblasto puro, ¿sí? Por eso se llama completo. No va a haber ninguna parte fetal al momento de observar el material directamente, ¿no? Otra de las enfermedades trofoblásticas es la parcial, ¿sí? La parcial es un poco más complicada. A pesar que les he buscado el gráfico más didáctico posible, está incompleto. Para empezar, esta enfermedad trofoblástica gestacional parcial es la menos frecuente. Ustedes van a encontrar acá partes fetales, van a formarse pequeños primordios, porque genéticamente la alteración es excesiva. ¿Por qué? El cariotipo de esta enfermedad es generalmente una triploidea. Generalmente. Puede ser XXX o XXY. ¿Ya? En el 90% de los casos esa es la alteración. Obviamente hay más, ¿no? Pero esa es la más frecuente. En este caso también sucede algo similar. Van a tener sí un óvulo, pero con carga genética, ¿no? X obviamente. Y van a tener o bien dos espermatozoides, ¿sí? Que se van a unir formando pues nuestra carga genética triple, o bien un solo espermatozoide que va a unirse a un óvulo y finalmente este óvulo se va a dividir, se va a duplicar. De esta manera va a tener también. ¿Ya? Entonces, la carga genética ¿de quién procede? Del padre y de la madre, ¿no? Entonces hay una diferencia en el tipo también en esta enfermedad. La enfermedad trofoblástica gestacional es interesante. ¿Por qué razón? Porque predispone al coriocarcinoma, ¿ya? Predispone a una enfermedad que es terrible. Parece un embarazo, tiene HCG, se comporta como un embarazo entre comillas, sin embargo, cuando hacemos la ecografía no vemos un producto, ¿sí? Y lo que vemos más bien es que la enfermedad podría hacer metástasis a pulmón, metástasis al hígado, y en ocasiones puede producir la muerte de la madre cuando no se diagnosticó de manera correcta. ¿Cómo lo sospechamos? Principalmente por los niveles de la HCG en sangre. Los niveles de HCG van en relación directa con el embrioblasto. Si nosotros tenemos un nivel de trofoblasto muy alto, la HCG debe ser también muy alta. ¿Recuerdan quién produce la HCG? El ejercicio trofoblasto, ¿no es así? Por lo tanto, si tenemos un trofoblasto muy grande, tenemos también una gran cantidad de HCG. ¿Entendió? ¿Sí? Aplicación clínica directa de lo que están viendo. Esto que les estoy explicando, le preguntamos, ¿no es cierto, doctora? A los chicos en posgrado en presidencia y no se han explicado. Y es simple, como ustedes habrán visto. ¿Ya? Pasemos, por favor, doctora. Doctor, una consulta. Hay muestra de que dos sí, hay muestra de que el óvulo y las hay dos espermatozoides en los dos. ¿Por qué ocurre eso si en la anterior clase de fertilización solamente uno podía hacer y el óvulo restringía la entrada a otros espermatozoides? Muy bien, válida la pregunta, ¿no es así? Y se la respondí en su momento. ¿Qué es lo que falla? La reacción en zona, ¿cierto? Falla la reacción en zona, ¿ya? Muy bien, otra pregunta. Pregunten, chicos, la verdad que pregunten significa que han leído. Muy bien, su compañero ha leído, ¿no? ¿Alguna otra duda? Recuerden que ha sido un periplo muy amplio, ¿no? Hemos saltado prácticamente hasta la semana 2. ¿No hay ninguna otra duda de todo lo que hemos visto? ¿Nada? Pasamos, por favor. Y sí, está bien esa. Hemos avanzado un poco, porque como les dije, esto es algo que se da de manera simultánea, ¿no? La mayoría de libros lo divide por días, pero he visto que cuando se les explica por días, se les hace un mundo bien enmarañado y no se entiende nada. Así que lo que he hecho es procesos, ustedes se dan cuenta, ¿no? Proceso de fertilización, proceso de implantación, proceso de cada uno. De tal manera que por momentos
saltado incluso hasta parte de la semana 3. Así es que vamos a ordenarnos un poco. Hablamos de las segregaciones en clase anterior, ¿no? ¿Cuántas segregaciones tenemos? Bien, ahora no vamos a hablar ya de segregaciones, ya no estamos en segundo, ahora hablamos de olas. ¿Sí? Vean que estamos en la semana 2, nos ubicamos a ver el tiempo y espacio, la cavidad amniótica acá, el disco bilateral acá, esto es lo que es la futura, el saco vitelino primario, ¿no? ¿Sí? El saco vitelino primario. ¿Cómo es que se produce este saco vitelino primario? En realidad ya lo tenemos acá formado, pero en realidad no se produce así. Las células del hipoblasto van a migrar en esta cavidad, que es la cavidad celómica, y van a tapizar. Es allí cuando ustedes tienen ya el saco vitelino primario, recién en ese momento. Esa es la primera ola que se da en la semana 2. ¿Okay? Posteriormente van a ver que una zona que está por fuera de este epitelio, ¿sí? Este es el epitelio de Hauser, ¿cierto? Va a encontrar un tejido conocido como mesodermo. ¿Sí? Este es el mesodermo extraembrionario. Así se le llama extraembrionario porque técnicamente no estaría en relación con ninguna de las capas germinales que vamos a ver cuando se forme la capa de 3 regiones germinales, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Pero el término sí es importante recordar que este es mesodermo extraembrionario. ¿Okay? Vean, el mesodermo extraembrionario va a ir aumentando, va a ir incrementándose. Miren, acá ya se incrementó. Y en el interín de esto van a formarse pequeños espacios que son cavidades que son las cavidades celómicas. ¿Sí? Estas cavidades celómicas, que son estos espacios en blanco, van a coalescer, ¿sí? Van a juntarse y van a formar toda esta cavidad más grande que va a ser la futura cavidad coriónica o la cavidad celómica también, ¿ya? O cavidad celómica extraembrionaria también. Esto va a permitir que el mesodermo se divida en dos partes, ¿cierto? Un mesodermo que va a estar más hacia la zona externa y un mesodermo que va a estar más hacia la zona interna. El mesodermo que está hacia la zona externa es el mesodermo somático, ¿ok? Y el mesodermo que está hacia la zona interna es el mesodermo esplácnico. Los libros, en eso también en la tecnología hay mucha variedad, algunos le llaman esplácnico-pleurito, ¿ya? De todas maneras se los menciono. Esplácnico es lo mejor. A partir de ahora, mejor para cuestiones de examen, le vamos a manejar. ¿Les parece? Y para poder ordenarlos. Bien, este mesodermo esplácnico va a estar por fuera de las células de Hauser y por dentro de la cavidad celómica, mientras que el mesodermo somático va a estar por dentro del citotrofoblasto, pero por fuera del espacio celómico. ¿Ya? Miren que este espacio del mesodermo somático va a estar rodeando la parte externa, y una parte de él va a estar a nivel del futuro tallo conectivo, miren, de esta zona. ¿Okay? Mientras que el mesodermo esplácnico va a estar por fuera de dos estructuras importantes, que es la cavidad amniótica y el saco vitelino primario. ¿Okay? Por supuesto, este saco vitelino primario va a luego cambiar, se va a convertir en el saco vitelino secundario. Así es que es importante, esto va a formar futuras membranas que posiblemente lo van a ver en el resto de clases. Y les hablaba de dos tipos de mesodermo, ¿no es cierto? El mesodermo extraembrionario significa que hay un mesodermo intraembrionario. El mesodermo intraembrionario, per se, ¿no? Es en realidad el mesodermo como una línea genital tal cual. ¿Okay? Y el mesodermo extraembrionario es el tejido que ustedes han visto que aparece entre el citotrofoblasto y las células de Hauser, ¿cierto? Finalmente, estos dos mesodermos son distintos, ojo, son dos mesodermos, se van a unir. ¿Ya? Esto se va a producir posteriormente, lo van a ver ustedes en el resto de clases. Pero es bueno que ustedes lo entiendan, ¿ya? Porque se les va a marear tantos nombres, ¿no? Intraembrionario, extraembrionario, y finalmente esto puede producir confusión. Esto se va a unir en lo que es una de las placas laterales del mesodermo, y el mesodermo también tiene más divisiones, 4 más. ¿Ya? Pero eso lo dejo ese punto para que ustedes lo lean y lo amplíen cuando les toque el desarrollo de las cavidades con el docente respectivo. Bien, entonces seguimos recapitulando en realidad, ¿no? Esa cavidad que se ha formado, la cavidad del saco vitelino, va a permitir, miren, que se forme una estructura que ustedes han visto hoy día en su práctica, que va a ser la futura placenta, ¿no? Esta futura placenta es la unión del citotrofoblasto con el mesodermo somático, ¿sí? Acá está el mesodermo somático y esto sería el citotrofoblasto con sus pequeñas espigas, ¿ya? ¿No? Que son las espigas de las vellosidades coriales primarias. ¿Sí? Esto corresponde al corión. ¿Ven? Esto es lo que ustedes han visto. Este es el corión, el inicio del corión. Acá empieza todo.
Esto es lo que va a formar la estructura placenta. Y todo lo que va a estar por dentro es la cavidad coriónica, ¿cierto? Entonces la cavidad coriónica que engloba todo, ¿no es así? Bueno, se ve acá, pero nos engloba a la cavidad amniótica, al disco bilaminar, seguramente, en el futuro, y también al saco vitelino ya secundario. ¿Ya? Nos organizamos, miren, acá viene la segunda ola, hablamos ya de la primera ola, ¿no? Acá viene la segunda ola migratoria. Nos orientamos, ¿sí? Por un momento se va. Por un momento se va, ahí está. No muy esperado ni ahí. Ya, gracias. Bien, entonces nos ordenamos, ¿sí? Esto que ven ustedes de colores, ustedes están viendo el mesodermo somático, el mesodermo esplácnico, ¿cierto? Acá la cavidad amniótica, esto es el disco bilaminar y esto es el saco vitelino. Lo digo así, sin decir primario ni secundario. ¿Por qué razón? Porque esto en realidad era más grande era el saco vitelino primario, pero el saco vitelino primario que tenía las células de Heuser, ¿no es así? Van a ser movidas por una nueva ola de células migrantes del hipoblasto. Nuevamente van a migrar y van a reemplazar y mover las células primitivas que estaban tapizando este saco vitelino primario, ¿sí? A su vez, de manera sincrónica también, el mesodermo esplácnico va a ser lo que los americanos le llaman pinch off. No hay traducción para eso, se llama estrangulamiento, es la mejor forma de traducirlo, estrangulamiento. ¿Y por qué? ¿Qué es un estrangulamiento? Lo que va a hacer el mesodermo esplácnico es apretar lo que era el saco vitelino primario, ¿sí? Es estrangular en realidad el pinch off, algo así, y va a producir la degeneración del mesodermo esplácnico de la zona ventral, central y distal. Toda esta zona va a desaparecer. ¿Y qué va a hacer? Va a producir un repliegue de lo que era el saco vitelino primario y se va a ir hacia el polo abembrional. Acá está. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos un saco vitelino secundario. Ahí nació. Vean que las células también cambiaron, completamente han cambiado, ¿no? ¿Sí? Hay muchos cambios, ¿no es cierto? Pasamos, por favor, doctora. Esto es lo que ustedes van a ver microscópicamente para poder entenderlo mejor. Este es el amnios, ustedes lo han visto ahora, ¿no? ¿Cierto? La cavidad amniótica. Acá tienen las células amniogénicas, ¿cierto? Por dentro van a encontrar, fuera del amnios, van a encontrar un poco del mesodermo, el mesodermo estrangunario, que va a convertirse en el mesodermo amniótico. Por dentro van a encontrar el corium, ¿no es así? Separa por lo menos el corium. El corium, acá está. ¿Sí? El corium va a tener también unas zonas que vamos a poder dividirle conforme van apretándose, porque el corium crece, se aprieta por zonas y desaparece de esta forma, se va a volver un tejido más colagenoso, ¿no? Acá tienen el mesodermo hacia la zona amniótica y el mesodermo hacia la zona coriodecidual. Tienen nombres propios, algunos le llaman trofoblasto solo coriónico a esto y a mesodermo coriónico a esto, ¿no? Pero básicamente este es el corium, ¿no? Es decir, mesodermo extraordinario más cosas citotrofoblasto. Algunos libros le agregan al sincicio trofoblasto, ¿ya? Algunos libros, pero sin embargo técnicamente, basado ya más en el caso, hablan más que sincicio trofoblasto, ¿ya? Porque el sincicio trofoblasto se forma ¿dónde? Si han leído, han venido leyendo, ¿dónde se forma el sincicio trofoblasto? ¿Dónde procede? Procede del citotrofoblasto, ¿no es así? Entonces, básicamente, biológicamente daría lo mismo. Y por debajo ustedes tienen la adhesiva que se ha unido con el corium bajo presión y forma lo que es la coriodesiva, ¿no? La adhesiva coriónica, ¿ven? Entonces, como ven, no es tan difícil, solamente que hay apretujamiento entre sí, formando estructuras nuevas. Acá nos orientamos, miren, lo que les expliqué hace un momento, la cavidad amniótica, el disco bilaminar, acá ya se produjo las dos olas, ¿no es así? Acá se produjo también el estrangulamiento, el remanente del saco vitelino primario, el saco vitelino secundario, ¿no? Vean también que en la periferia tenemos el citotrofoblasto y acá tenemos el citotrofoblasto. Se formaban unas lagunas que les expliqué la vez pasada, ¿no? Estas lagunas van a ir, conforme el sincicio trofoblasto va produciendo sus proteinasas, va produciendo apoptosis, va produciendo invasión, ¿recuerdan? Esa es la famosa invasión. Van a invadir estas lagunas que se forman en el sincicio trofoblasto, van a invadir estos capilares que se van a convertir en sinusoides, ¿recuerdan que hablamos de eso? Y nos van a producir el primordio de la circulación intraplacental, ¿no? Eso es lo que hay otras estructuras también que vale la pena recordar. Hemos hablado de la lactoides en su momento, ¿no? En el placental.
vaso vitelino secundario, esta es la región caudal, esta es la caudal, perdón, y esta es la craneal, ¿ok? Entonces en la región caudal ustedes van a encontrar el tallo conectivo. Este es el tallo conectivo. ¿Qué es el tallo conectivo? Es una estructura que va a formar el cordón umbilical, ¿sí? Y va a estar revestido de dos tipos de mesodermo, ¿no? Ya les dije cuál es, el mesodermo somático y el esplático, ¿ok? Ambos van a tener. Y este tejido va a tener algunos componentes como es la alantoides, ¿ok? La alantoides es un vestigio, es un rudimento de una estructura que ya no nos va a servir a nosotros actualmente, pero en algunos otros animales ha servido mucho con el sistema urinario y también se relaciona en parte así con nosotros con el sistema urinario. Pero esto va a ser un rudimento, un espacio hueco de células coronares bajas que van a observarse en las estructuras, van a formar los futuros vasos, y podemos encontrar remanentes alantoideos normalmente hasta cierta semana, sobre todo en el primer trimestre, en la mitad del primer trimestre vamos a encontrar estos remanentes. ¿Ya? Pasemos. Miren acá las protrusiones, ¿ven? El mesodermo somático empieza a protruir, acá no protruye, miren, esta es una velocidad corial primaria. ¿Por qué razón? Porque solamente tienen una espiga de citotrofoblasto. Miren acá ya no solamente tienen la espiga del citotrofoblasto, sino que también queda ingresado el mesodermo somático, ¿cierto? Entonces, esto ya sería una velocidad corial secundaria. Y si esto ya tuviese vasos, ¿sí? Que es lo que va finalmente a producir el movimiento de nutrientes y oxígeno, y estaríamos hablando de una velocidad corial terciaria. Acá se ve mejor, ¿sí? Velocidades coriales primarias, secundarias y terciarias. Miren lo que les decía, la espiga del citotrofoblasto, ¿no? La espiga del citotrofoblasto, supuestamente la razón por la que se produce esa espiga sería por factores que no los conocemos del todo, que serían provenientes de dónde? Del mesodermo somático. El mesodermo somático es quien induce a la formación de la espiga del citotrofoblasto, ¿ya? La velocidad corial secundaria se va a producir porque este mesodermo somático, probablemente con estos factores de crecimiento que les estaba mencionando, hacen que se produzca también un incremento del mesénquima a nivel mesodermal, ¿no? Este es el futuro mesénquima que van a albergar los vasos. Pero hasta este momento, la única característica es que es una espiga con presencia de mesénquima mesodérmico somático. Es una velocidad corial secundaria. Pero cuando este mesodermo, este mesénquima, ¿no? Empieza a cambiar, recuerden que estamos ya en el estadio de la multipotencialidad, ¿no? Ya no estamos con pluripotencialidad, estamos con multipotencialidad. ¿Recuerdan eso? ¿Qué era totipotencial? Una célula puede formar a un organismo entero, ¿no? Pluripotencial, una célula puede formar cualquier tipo de célula. Esto hace vamos a ver el ciclo disco laminar, puede hacer eso. Es por eso que se hace tanta investigación en este punto, ¿no? Si nosotros lográsemos poder entender mejor cómo una célula puede formar cualquier tipo de célula, imagínense la aplicación clínica quirúrgica que tendremos sobre eso, ¿cierto? Es tremendo, es inimaginable, ¿no? Por eso es tan importante entender esto. Aunque a ustedes les parezca tan pesado comprenderlo, son ustedes que finalmente van a tener que continuar la investigación, ¿no? Y finalmente, acá cuando el mesénquima empieza ya a hacer los cambios de la multipotencialidad que les estaba mencionando, se forman los vasos, la microcirculación, vénulas, arteriolas, y se va a formar ya el primordio de lo que va a ser la circulación uteroplacental. Una característica que de repente les podría salir, y pues a veces suelen preguntar, es que estas velocidades coriales secundarias tienen como característica que van a englobar todo el saco coriónico, es decir, ya lo rodean por completo. Las velocidades coriales primarias no, aparecen por zonas. Mientras que en la velocidad corial terciaria se va a formar lo que se conoce como el escudo del citotrofoblasto. Acá lo tienen, prolifera mucho el citotrofoblasto, formando un escudo muy grande, que lo vamos a ver en un video que les voy a presentar al finalizar la práctica, la teoría. Pasamos por favor, ¿verdad? Ok, nos ordenamos, ¿sí? Porque creo que hay mucha información, ¿cierto? Hay bastante información que podría quedar en el tintero. ¿Qué les parece si nos centramos un poquito en lo que hemos visto? Hemos visto las primeras 2 a 3 semanas casi completas, ¿no? El embarazo está dividido en trimestres, 1, 2 y 3, estamos viendo el primer trimestre. A partir de la semana 3, se habla del periodo embrionario, hasta la semana 8, ahí lo tienen, semana 3 a semana 8, claro, más abajo creo que está, ¿no? Semana 3 a semana 8, y a partir de la semana 8 en adelante estamos hablando del estadio fetal, ¿sí?
el estadio anterior a la semana 3 se conoce como estadio de desarrollo del plan embrionario. ¿Ya? Técnicamente no es un periodo tal cual embrionario, ¿ya? Es mucho cuidado con ese punto. Bien, acá miren que hay un desfase, ¿no?, entre lo que piensan los clínicos y lo que piensan los embriólogos. Los embriólogos dicen que es acá donde se produce el inicio del conteo del sistema de Carnegie, ¿no?, o el sistema embriológico para el conteo de la semana. Miren, ¿cierto? Pero para los clínicos el punto de cese de la menstruación es el punto de inicio, y de ahí empiezan a contar. Van a ver ustedes que los ginecólogos cuentan la cantidad de semanas de acuerdo al último día de la menstruación. ¿Ven? Entonces acá hay una variación de ¿cuánto? De 2 semanas. Esta es la razón, y también le preguntamos a los residentes de ginecología, ¿por qué siempre le dicen -2 en el conteo que ustedes hacen? Esta es la razón, no es una relación biológica, una diferencia en el conteo que hacen los biólogos con clínicos, ¿no? Ahí tienen ustedes las semanas que hemos visto, el paseo todavía continúa, ¿cierto? Hemos visto en la semana 1 la fertilización, el cigoto, la blastocistos, la eclosión, la implantación, el disco bilaminar, y vamos a entrar ahora a la semana 3. ¿Qué les parece? En la semana 3 suceden muchas cosas y todas son sumamente interesantes, pero no vamos a poder ver todas, obviamente. Hay una que es la más importante de todas, la gastrulación. Si hablamos de gastrulación tenemos que hablar de línea primitiva y por lo tanto tenemos que hablar del disco bilaminar, por lo tanto esos dos vamos a hablar. Pero hay un evento que es importantísimo y que era en realidad materia de mi clase, que es la neurulación, ¿sí? Acá no la he puesto, ¿sí?, pero la neurulación también se inicia. Y eso lo va a hablar ya el doctor Benavides en su clase, en una clase que van a tener que venir con un Red Bull, porque es una clase gigantesca. Hablar sobre el sistema nervioso es gigantesco. Si a ustedes les parece grande esto, imagínense que tienen que hablar del sistema nervioso, ¿ya? Que venga leyendo, no hay mejor estrategia. Pasemos por favor. Semana 3. Bien, entonces tenemos al disco bilaminar, ¿no? El disco bilaminar, miren, va a cambiar y se va a formar un disco tribilaminar. A eso se conoce como gastrulación, pero así a secas, no. Debe haber siempre la formación de una línea primitiva madura, ¿ok? Si no hay línea primitiva madura, no va a haber 3 líneas primitivas. Es muy importante que esta línea primitiva, ¿sí? Importantísima, ¿ya? Entonces, esta es la semana 3, desde acá se produce la organogénesis, ¿ok? ¿Recuerdan? Lo dividimos en 3 grupos, ¿no? El periodo embrionario temprano, el periodo embrionario, el periodo fetal. Acá inicia el periodo embrionario. Acá se inician la formación de los futuros órganos. Este es un punto crucial para entenderlo. Y para ello debemos hablar de una estructura que primero debe ser madura. ¿Cuál era? La línea primitiva. Esta es la línea primitiva. Acá está, ¿sí? La línea primitiva es una línea que se va a formar de una manera muy interesante. También tiene que ver con una base genética acá. Es un baile el más organizado que he visto hasta este momento. Vamos a tratar de entenderlo. La línea primitiva va a aparecer como unas células que van a ir acomodándose, apiñándose, apilándose hacia la región más caudal de la zona dorsal del epiplasma, ¿ya? Para ubicarnos. Se van a ir acumulando acá y luego van a ir creciendo de manera caudal a craneal. Miren, es importante acá la orientación, ¿ok? Entonces empiezan en la zona periférica, se apilan al centro, ¿ok? Vamos a hablar por qué después. Y luego empiezan a crecer de manera caudal a craneal. De esa manera, y hay varios estudios que han demostrado cómo las células empiezan a moverse entre sí, como que ustedes empiecen a ponerse uno delante de otro, pero sabiendo el orden cada cual que deben mantenerse. Si se hace mal esto, no se va a formar la línea como tal, esto va a ser una línea casi perfecta, se va a crecer hasta una zona, que es la zona del inicio de la región craneal. ¿Por qué no crece en este lugar? Si recuerdan ustedes la clase anterior que les dije, ¿qué células habían acá? Las famosas células AVE, ¿no es así? ¿Recuerdan las células AVE? Hablamos tanto de las células AVE, no se nos ha olvidado de ellas, ¿no? Acá están estas benditas células AVE, ¿no? Estas células AVE que producían bastantes factores que evitaban la expresión de cosa, ¿de qué cosa? El nodal, ¿no? ¿Cierto? Hablamos de nodal, el factor Windles, ¿recuerdan? Acá van a estar inhibidos, y al estar inhibidos no se va a formar esta línea primitiva, ¿ya? Acá se expresa el Dikov, ¿recuerdan? El LEFT1, el Severus 1, ¿recuerdan? ¿Sí? Eso hemos hablado ya en la clase anterior. Entonces, por ello se va a detener el proceso de movimiento de las células de la línea primitiva y van a llegar justo hasta esta parte. Luego ya no van a crecer, no van a ir más allá. Esto va a permitir que la línea primitiva solo se desarrolle en la región
¿Qué región? Caudal. No puede haber otra zona material. ¿Okay? Entonces, cuando llegan a este punto, es como que ustedes tienen un atolladero, ¿no? Ha habido un accidente y este es el punto en el cual máximamente pueden llegar los carros y se empiezan a juntar nuevamente. Se empiezan a juntar las celdas porque están las celdas saben y dicen, oye, ¿sabes qué? Hasta acá nomás no puede pasar. Y empiezan a juntarse y a apiñarse y forman un nodo. Esto es el nodo primitivo. ¿Estamos? Y este nodo primitivo posteriormente va a formar una pequeña depresión que es la fosa primitiva. ¿Okay? Entonces tenemos el nodo primitivo, la fosa primitiva y el surco. ¿Por qué se forma el surco y la fosa primitiva? Porque va a haber migración, una nueva migración de células desde la región más dorsal a la región ventral. Lo vamos a explicar con más detalle porque esto es un poco abstracto. ¿Ya? Bien, creo que aparecen otras estructuras más, el proceso notocaudal. Acá va a aparecer la estructura notocorda, ¿no? Esto es importante para la formación del cerebro anterior, de los huesos de la cara, todo ello va a ser consecuencia de la formación de todo lo que está por encima de la región craneal. Y es muy importante este punto, porque si no tendríamos superposición de procesos. Todo esto forma la región más cefálica. Pasamos, por favor, ¿verdad? Y les dije que éticamente no se puede hacer esto en embriones humanos, no podemos hacerlo. Y la mayoría de estudios, sobre todo en las mismas genéticas, se han hecho en aves. ¿Sí? Y vean ustedes el proceso que se ha logrado descubrir, que les estaba explicando, ¿no? Las células de la periferia migran y se van a empezar a juntar hacia la zona más caudal. ¿Ven? Se empiezan a juntar, empiezan a moverse hacia la zona central, ¿sí? Se empiezan a estirar, se forma la línea. ¿Ven? Llega a este punto y acá es donde se van a detener. Acá pasa otro proceso que después les voy a explicar. Empiezan a irse por debajo, van a formar otra estructura que va a ser la notocorda, ¿no? la región precordal. Y acá, si ustedes hacen un corte, miren, tangencial, van a ver esto, miren, acá tienen el surco, ¿no? El surco. Les dije hace un momento que las células van a empezar a migrar desde la región más dorsal hasta la región más ventral, ¿cierto? Entonces las células del epiblasto van a empezar a ir en profundidad, van a ir hacia abajo, ¿sí? Van a ir hacia abajo, van a desplazar las células que van a encontrar a este nivel y también van a irse hacia adelante, ¿ven? Les dije, ¿ok? La placa precordal, la notocorda, todo ello se va a formar gracias a esto. Cualquier defecto en esto nos va a traer múltiples alteraciones y lo vamos a ver en cada una de las teorías que les toque de cada uno de los órganos. Pasamos, doctor, por favor. ¿Y cómo sucede esto? Miren. Este es un estudio interesante, a pesar de ser antiguo, demostró que las células del epiblasto danzan de una manera perfecta. Incluso en el artículo, no me acuerdo el nombre del baile, tenía incluso un nombre de un baile antiguo medieval, en la cual, no sé si ustedes han visto cómo los cortesanos se movían unos hacia un lado y se daban la vuelta, algo así que es bien, ¿no? Estas células van a migrar hacia la región más craneal y luego van a retornar por la zona periférica y van a agregarse de manera caudal, haciendo que crezca hacia la región craneal. ¿Sí? A pesar que crece la región craneal, no se adhieren hacia la zona craneal, sino que empiezan a adosarse a la región caudal y lo van empujando con un tensión. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Lo van empujando con un tensión. Y es por ello que se forma esta línea. ¿Sí? Ahí tienen la línea. Y miren ustedes el patrón. Vean el patrón. Acá tienen las células centrales, epiblásticas, dorsales. Y miren el número 15. Miren cómo el número 15, el número 18, miren cómo empieza a moverse hacia el centro. Mientras que el número 5, miren cómo empieza a moverse en forma craneal. ¿Ven? El 5 ¿dónde está? El 5 ¿dónde está? El 5 ¿dónde está? ¿Qué va a suceder? Se van a aplastar. Esto es un aplanamiento muy específico y todo esto en realidad son genes, no quiero entrar en detalles. Esto es una danza muy coordinada que hace que la línea primitiva, que es un señalizador importantísimo, se dé. Pasemos, por favor. Estoy corriendo un poco más porque quería llegar a este punto. Este es el punto más difícil de entender. El por qué. Entender esto nos va a hacer pues, comprender en su totalidad lo que les he explicado hace un momento. Acá arriba, ¿qué tenemos? El disco vitaminal, ¿no? Tienen arriba el epiblasto, abajo el loboblasto. Recuerdan también que tenemos dos regiones, una región que es la craneal, anterior, y una región que es la posterior. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hasta ahí tomamos un aire? ¿Estamos todos? ¿Sí? ¿Están todos conmigo? ¿Mi cuerpo y mi espíritu? ¿Sí? Ahí está. Muy bien.
Estamos bien, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ahí damos una pausa. No, entonces ahí está la región caudal donde está apuntando mi dedo. La región caudal es donde está apuntando mi dedo y de ahí se forma la línea a la izquierda. Hacia la línea. Acá, arriba. Sí, arriba ahí. Disculpa, yo soy mío se gastó. Acá arriba. No. De derecha a izquierda. Se forma. Acá. O venga para acá, venga. Bueno. Cuidado con esto. Bueno. De derecha a izquierda se forma la línea. Sí, así es. Desde la región posterior caudal hacia la región. ¿Ya? Ok, cuidado con eso. A ver, otra duda. Ok, continuamos, ¿qué les parece? Nos hemos ido largo. Necesariamente tiene que ocurrir ese procedimiento vertical. Siempre tiene que haber, siempre tiene que haber, si no, no se puede formar la línea. Siempre tiene que haber. ¿Quieren que les explique un poco más? Pero les pregunto, Esto sí quiero explicarles porque esto es obligatorio que lo sepan porque lo saben en otras universidades. Ojo, que esto que les explico es materia corriente que se explica en otras universidades en el extranjero. Es normal hablar de esto. Acá me parece que ustedes están, pero no debería estar así. Esto es básico. No es como les dije, es básico. ¿Ya? Así es que ánimo a ustedes para poder nivelar la universidad con las universidades, al menos acá en Latinoamérica, ¿no? ¿Les parece? Miren, continuamos entonces. Esta es la región posterior. Nos ubicamos en tipo de esta es la región anterior. ¿Qué células tenemos a este nivel? Las células AVE, ¿no? Las células AVE. Si hay células AVE, significa que no va a haber nodal, no va a haber proteína. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se produce la expresión de unos genes que son antagonistas. ¿Cuáles son? El DIC-COF, el Cerberus 1 y el ST1. ¿Cierto? Hablamos de eso en la clase anterior. Acá lo tienen. Estos bandidos nos van a decir, ¿sabes qué? Línea primitiva, tú no vienes por acá, tú no pasas por acá. ¿Correcto? En cambio acá, miren, acá sí se va a producir el nodal, sí se va a producir el WNT, el inglés, y por lo tanto sí se va a producir el crecimiento en la migración de las células que les mostré hace un momento formando la línea primitiva, ¿no? Y acá empieza, ¿verdad? Acá empieza. Esto es una línea primitiva temprana, fíjense. Acá tienen el FT1, el CRX1, el TIC-COF en la parte craneal, y acá tienen el nodal. Ambos se inhabilitan entre sí. Este es al inicio, pero no sigue eso así, continúa. Acá ya tenemos un paso más adelante. ¿Dónde está el C? No, este es el C. Miren, la línea primitiva ya se extendió, se formó el nodo primitivo, todavía no se forma la fosa primitiva, se está formando ya lo que va a ser el surco primitivo, ¿correcto? Y acá, para que se forme este nodo primitivo, que es importante, se considera uno de los mayores señalizadores de migración de las células del epiblasto, uno de los más importantes, este nodo primitivo. Ustedes van a tener también activación genética. ¿Cuáles son? Principalmente son tres, ya para no complicarles tanto, tres nomás vamos a hablar ahora. La noguina y la cordina, número 1. Número 2, el buscoid. Y número 3, el FOXA2. Esos tres son importantes. ¿Qué van a hacer? La noguina y la cordina lo que van a hacer es facilitar la neuromodulación. La neuromodulación. También van a facilitar un proceso que es la asimetría. Somos asimétricos, ¿no es cierto? El corazón lo tenemos todos afiliados uno hacia el otro, ¿cierto? El hígado también afiliado uno al otro, el vaso igual. Somos asimétricos, pero esta asimetría está dada por una presencia de factores genéticos. Uno de ellos, los más importantes, es la noguina y la cordina. ¿Ya? La asimetría está dada por estos genes. Otro es el buscoid, ¿no? El buscoid tiene como función activar justamente a la noguina. ¿Ya? Es decir, el buscoid, la noguina y la cordina tienen que ver finalmente con el desarrollo neural. ¿Ya? Y el FOXA2. El FOXA2 es un gen que va a servir mucho para el desarrollo para la región craneal. Recuerden que había unas células que les decía estas bandidas se van por debajo. Estas son. ¿Sí? Este FOXA2, miren, acá está. ¿Y esto qué es? La formación de la notocorda. La placa recordada, la notocorda, todo ello se va a formar gracias al FOXA2. ¿Sí? Ok. Hay otros factores, creo que no voy a entrar en más detalles para poder, creo que esto se entendió, ¿sí? Se entendió, ¿no? Y vean que ya estamos pasando a un proceso más complejo, miren, se nos complica esto, ¿no? Tenemos nuestra línea primitiva, nuestro nodo primitivo, tenemos nuestra notocorda, y acá ya empiezan a aparecer otras estructuras que si bien no se ven, acá vamos a encontrar la membrana orofaringea, y por debajo la membrana cloacal que no se ve, y empiezan a aparecer nuevas estructuras. Pero recuerden que nos quedamos en un punto, ¿no? Las células epiplásticas están migrando, ¿no? Esta migración, vamos a ver el detalle, a ver.
Y hay un punto más. Estas células pueden migrar así porque sí. Definitivamente no. Conforme entendimos esto, ¿saben qué cosa? Entendimos mejor los procesos de metástasis. Esto que ustedes ven es parte de todo un proceso más amplio, en realidad, que se conoce como la transición epitelio-mesenquimal. ¿Qué significa eso? Que nosotros estamos divididos de manera tan perfecta que las células de nuestro epitelio no pueden irse al mesenquimal y las células del mesenquimal no pueden irse al epitelio. ¿Sí? Eso se tiene que mantener. Si esto se rompe, eso se conoce como invasión. Esa es la característica de la neoplasia. Pero la vemos en procesos fisiológicos justamente en la embriología y también en la reparación celular por ciertas etapas. ¿Ok? ¿Ven? Importante este punto. Entonces, esta es la transición epitelio-mesenquimal de las células epioblásticas. Porque las células epioblásticas son células columnares altas, ¿no es cierto? A las diferencias de células hipoblásticas, que son células columnares delgadas, pequeñitas, bajas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Las células del epitelio son células que van a estar muy unidas entre sí, como ustedes, ¿no? Van a estar muy pegadas. Hay uniones estrechas, hay uniones, principalmente son algunos factores de unión, como uniones de anclaje, ¿no? Las hemoglobina, las nucleínas, las uniones estrechas, las uniones fuertes que se van a dar en nuestras células, se van a dar mucho y bastante bien en las zonas apicales, ¿ya? A nivel de epitelio. Y esto va a ser porque estén muy unidas entre sí y cualquier paso de cualquier componente sea muy bien controlado. Esto es característico del epitelio, ¿ya? Lo que se va a ver es que para que se produzca, que estas células epilásticas se suelten, se liberen y puedan migrar a voluntad, no tanto a voluntad, sino mediante el programa genético, lo hagan. Primero que tiene que haber liberación de estas uniones estrechas. Si no, van a estar pues como ancladas, ¿no? No van a poder moverse. Entonces tienen que disminuir. Algunos pensábamos en algún momento que esto se rompía. No se rompe, se expresan en menor cantidad estas uniones estrechas. ¿Ya? Y esto se produce ¿por qué? Por dos mecanismos. Uno es una infraexpresión de unos genes, generalmente los genes del SOX2, y por un incremento, que es lo más importante y está en todos los libros, incremento del factor caracol. ¿Sí? El factor de transcripción caracol probablemente sea el más importante y su sobreexpresión causa una disminución de las ecaderinas. ¿Sí? Estas son ecaderinas, básicamente, son familias de las ecaderinas. Todas las uniones estrechas de hemosomas, hemoglobina, hemocolina, todos ellos son uniones estrechas asociadas a las ecaderinas. Entonces, disminuyen las ecaderinas a nivel apical y van a haber cambios, metamorfosis. La célula epitelial epiblástica tiene que cambiar mucho para poder migrar, para poder moverse. ¿Sí? Para poder moverse, también tiene que haber unos filamentos de automiosina hacia la zona apical, que van a hacer que se contraiga más hacia esa zona y adopte la clásica forma de matraz que ustedes ven en sus libros. ¿Ya? Esto es la forma clásica del libro. Eso les preguntan, ¿no? Las células de matraz se producen por varios mecanismos. Uno de los principales es la sobreexpresión del factor SNEI, otro es por la automiosina que se encuentra a nivel apical y otro por la inclusión de la ecaderinas. Ven, hay varias cosas que ustedes rápidamente las pueden decir de forma correcta, ¿no? Es fácil entenderlo así. Conforme esta automiosina empieza a soltarse, va a cambiar de la forma de matraz a la forma en cuello de botella. ¿Sí? Esta es la forma de cuello de botella. Y cuando se produce la forma de cuello de botella, ustedes lo van a ver estructuralmente, lo van a ver en histología y en patología, ya se produce la liberación de las células. Pueden soltarse, pueden exfoliarse. Este es el momento exacto en el cual la célula ya se soltó. ¿Sí? Este tipo de dos tipos de células que les mencioné son las famosas células premesenquimales. ¿Estamos? Células premesenquimales. ¿Y qué va a suceder después? La aparición de las células mesenquimales. ¿Por qué sabemos que son células mesenquimales? Porque tienen pseudoposis, ¿no? Y la célula que ha sufrido una gran transformación de una célula columnar a una célula de tipo estrellada, una célula mesenquimal. Esta célula está ávida, lista para pasar de un compartimento del epitelio a otro compartimento que es el mesenquima. Puede invadir, puede moverse. Esto no es normal, chicos, ¿eh? Esto es algo totalmente interesantísimo, ¿no? Porque ¿qué pasa si nosotros no controlamos? Podríamos evitar metástasis, ¿no es cierto? ¿No les parece? Sí. Entenderlo esto, miren, no sé si les gusta, quisiera que les explique un poquito más lo que está abajo. El CRB2. El CRB2 es uno de los factores que nosotros usamos mucho ya en especialidad para ver cuándo una célula tiende a hacer más metástasis. Lo vemos mucho en las neoplasias malignas epiteliales de mama, en cáncer hospital de mama.
cuando un cáncer de mama tiene alguna alteración en este grupo que es el CR2, tiene peor pronóstico. ¿Por qué razón? Porque nunca se ha producido detachment, nunca. Estas células van a tener alteraciones genéticas y se van a mantener ahí. O sea, son células anormales, pero como estamos unidos al no te podemos soltar y esa no se produce la proliferación anormal de células que se van a ver la luz de los grupos de la mama. ¿Okay? Interesante, ¿no es así? Tiene que ver uno con el otro, absolutamente. Hacemos mejor, ¿verdad? Y este cambio, esta movilización, esta desensamblaje de detachment, ¿no? que se da en las células epiteliales, se da y ya la célula puede migrar completamente. La respuesta es todavía. Miren, qué complejo, todavía. Tiene que haber debajo del epiblasto, tiene que formarse un espacio. Si no, la célula no va a poder migrar con libre albedrío, no va a poder hacer. ¿Sí? Tiene que producirse dos componentes. Uno es el ácido hialurónico y otro es la fibronectina. ¿Qué son estos dos componentes? Factores que van a producir que la célula pueda resbalarse en medio de todos ellos y poder hacer migraciones amplias. Por ejemplo, del epiblasto hacia la zona del endodermo primitivo o hacia la zona del mesodermo intraembrionario, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Entonces tiene que haber dos cosas, lo que les expliqué del factor Schneider y de las ecaderinas, pero también tiene que haber producción de ácido hialurónico y de fibronectina para que la célula mesenquimal pueda moverse hacia las regiones más lejanas, ¿no? Formando el disco trianular. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Hacemos un alto? Sí. ¿Están conmigo, no? Porque yo veo algunas caritas y me asusto que estoy hablando con la pared. ¿Estamos, no? Ya. Bien. Seguimos. ¿Les parece? Seguimos. Estas células epiblásticas, miren, van a empezar a migrar. Acá hay controversia, así que mucho ojo con esto. Atención. Ojo y pestaña en esto, porque los libros no se han puesto de acuerdo en esto. ¿Quién migra primero? La gran pregunta. El Moore dice una cosa, Langman dice otra, algunos estudiosos dicen otra, hay muchos que lo manifestan. Lo primero que migra, y se lo digo por convención, ojo, por convención, porque de alguna manera tenemos que ahorrarlos ustedes, ¿no? Y va a ser porque se los he mencionado. El primero en migrar va a ser el mesodermo, ¿ya? El mesodermo intraembrionario, ¿ya? Es el primero en migrar, eso es lo primero que se asume. ¿Por qué se daría esta migración? Porque habría más expresión de nodal en ellos. Perdón, una menor expresión de nodal. Hay menor expresión de nodal, ¿ya? Mientras que la segunda capa en migrar va a ser el endodermo. ¿Sí? Eso va a ser el nuevo endodermo, en realidad, ¿no? Porque recuerden que había un endodermo de la zona hipoblástica, el endodermo primitivo. Este endodermo es un nuevo endodermo, es el endodermo embrionario tal cual, y va a desplazar todas las células que estaban en el endodermo primitivo. ¿Okay? No es el mismo, ¿eh? Cuidado, por eso la tecnología es importante, que vamos a examen con ello, no vayan a sorprender. El endodermo acá es nuevo, no es el endodermo primitivo, se ha movido, se ha desplazado. Y acá hay algo interesantísimo, no sé si ustedes se han percatado. Hablamos de la transición epitelio-mesenquimal, ¿no es así? Pero las células que están a nivel del endodermo son células nuevamente epiteliales. Es decir, solamente en esta capa se produce la transición epitelio-mesenquima-epitelio. ¿Sí? Solamente acá. ¿Ya? Ok, y se dice que el último estadio, en eso sí están de acuerdo todos los autores, el último estadio va a ser la formación del ectodermo, ¿no? El famoso ectodermo en las cuales las células del epiblásticas ya no migran para la invasión, para la penetración de las células de la región ventral y se quedan ahí, ¿no? Y se forma el ectodermo. ¿Ok? Entonces tenemos primero mesodermo, segundo endodermo y tercero ectodermo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Dónde se produce la transición epitelio-mesenquimal epitelial? Solamente en el endodermo. ¿Ok? En el resto se produce solo la transición epitelio-mesenquimal. ¿Estamos? ¿Sí? Para que se produzca la migración hacia el mesodermo hay activación nodal, pero no es tan intensa como para el endodermo. En el endodermo la activación del nodal es muy intensa. Esa es la diferencia genética. Mientras que el gen Brachyury, ¿recuerdan el anterior? Otro más. Acá hay uno, ¿verdad? Hay un gen, el gen Brachyury, yo les había hablado mucho de este gen Brachyury. Este gen Brachyury es uno de los que activa el buscoid del hexadosa, es muy importante. El T también lo van a encontrar así en sus libros. Vamos a buscar, por favor. Y bueno, esto es una explicación más de cómo se produce la activación del nodal, para
para no sobresaturar la información, lo vamos a dejar esto, ¿les parece? Si no, les voy a preguntar. ¿Qué pasamos muy bien? Y bueno, esto es la placa cloacal, la membrana o membrana cloacal y la membrana orogénica, ¿no? Vean que los genes, miren, los genes que sigan por debajo, ¿no es cierto? Van a permitir la formación de unas estructuras, primero la placa precordal, esto va a ser lo que vamos a formar, y luego lo que es la notocoda, ¿no? Todo esto lo va a hablar el doctor Navies amplio y extenso, así que creo que no le voy a dar explicación a este punto, ¿no? Pero es importante. Pasemos, doctora, mejor, ¿sí? Para que los chicos no se sientan abrumados. Aplicación clínica. Aplicación clínica. En realidad hay muchos, ¿no? Cualquier defecto en cualquiera de estos puntos nos lleva a alteraciones neurológicas serias, ¿no? Sí. Van a haber alteraciones, por ejemplo, la formación de la sirenita, ¿recuerdan de la niña sirenita? O cualquier otro tipo de defectos en la formación, en la neurulación. Esto no se produce solo, ¿ah? A la vez está produciendo la neurulación, a la vez. Así que nos hace bien complejo todo esto. Han visto que hay algunas estructuras que no les he explicado de todo, ¿no? ¿Por qué están ahí? Porque también hay un proceso paralelo y nos complica más. ¿Ven? Así es que van a tener que leer un poco más todavía. ¿Qué sucede? Durante el embarazo, ustedes han escuchado que las embarazadas no pueden consumir algunos medicamentos porque pueden producir algunos fototeranogénicos, ¿no? Y bien, es cierto, miren, durante la primera etapa, la etapa de la morfogénesis primaria, es la etapa más sensible en la cual una gestante puede sufrir modificaciones, por ejemplo, con los glucósidos, ¿no? Entonces, algunos otros que se han retirado del mercado porque producen poco medio y todo. Los defectos en la formación de los órganos van a ser evidentes en este primer trimestre. Efectos principalmente en la vasculación o efectos en la neurulación o el following también, ¿no? Cualquiera de ellos van a producir alteraciones serias como hepatocele, gastropisis, anencefalia, etcétera, etcétera, y un largo, etcétera. Esta clase la van teniendo es más larga aún todavía, así que tienen ahí bastante que ver, ¿no? También hay alteraciones de la organogénesis, es cierto, posteriormente también lo puede haber, pero son más localizadas, más localizadas. Por ello es el primer trimestre, las semanas más tempranas, las que más defectos van a producir. ¿Por qué razón? Porque recuerden que los epiplastos son los que se están migrando, se está formando esa muchas estructuras se están formando y cualquier defecto en estas funciones nos puede llevar a serios efectos posteriores, ¿no? Al inicio, miren, lo que se va a producir es el aborto, es lo primero que va a expresarse, cualquier alteración, por ejemplo, los blastomas, los que hablamos. Recuerdan cuando había la división blastomédica y se producía la simetría, recuerdan la activación psicológica genómica, recuerdan cuando hablamos de eso en la clase anterior. Muy bien, cualquier alteración en la formación de la mórula y que detecte el blastoma de los que son normales nos va a llevar a aborto. No se abandona jamás, ¿sí? Obviamente habría que hacer estudios genómicos, así se hace en otros lados. Pasemos, por favor. Y esto es presenta, chicos, que lo han visto un poco, para orientarnos un poco menos la circulación fetal, ¿no? Acá ustedes tienen la región residual, ¿no? Miren la residual basal, acá tienen los vasos del cordón umbilical, cómo empiezan a dividirse, tienen las velocidades correctas, cómo se empiezan a dividir, la zona de anclaje, las divisiones, acá es donde se produce el espacio intervelloso. Este es el espacio intervelloso, eso es lo importante que ustedes han visto en los cotiledones. ¿Quiero explicarles algo que no han visto? Ahí está. Esto sí es algo que debieron haber visto ustedes en su microscopía, ¿no? Las velocidades coreales en realidad son la materia más importante cuando hablamos de clase. El resto es fácil, cordón umbilical, membranas, todo eso es sí. Pero hablar sobre las velocidades es lo más importante. Y yo probablemente ustedes en algún momento les pregunten. Miren, acá les he traído un esquema, porque a veces es un poco difícil de entender cómo podemos diferenciar las velocidades. Las velocidades coreales van a ir cambiando conforme el trimestre. Van a ser primero STEM, inmaduras, van a madurar, finalmente van a ser terminales. ¿Okay? Entonces van a tener ustedes primero velocidades mesenquimales. Estas son velocidades mesenquimales. Miren, ahí tienen sus características, son muy grandes, miren el tamaño, 100 a 250 micras, son gigantescas. Son las más grandes, las que ustedes van a ver principalmente en los troncos primarios. Miren que van a tener unas fibras colágenas que van a estar arregladas de manera laxa, pero van a tener la presencia de algunas células de Hoffbauer. ¿Qué son las células de Hoffbauer? Son macrófagos. Acá ustedes lo van a tener en medio, miren, acá tenemos este arreglo laxo, ¿no? Tejido conectivo. Van a encontrar algunas células mesenquimales, que son células multipotenciales. Vamos a encontrar los macrófagos.
algunos capilares que van a tener también restricción a nivel del ojo. En las inmaduras, miren el tamaño, para empezar, es en algunos casos, pero la mayoría de los de tamaño. Yo le un poco de tamaño, si ustedes lo quieren poner de una manera muy simple. Vean acá que la estructura ha cambiado. Miren, se mantiene la distribución del citotrofoblasto acá, hacia la parte interna, y el citotrofoblasto hacia la parte externa. Acá lo tienen, ¿ven? Y por dentro que van a encontrar que el estroma va a cambiar formando pequeños canales, ¿ven? Pequeños canales. Y en estos canales, clásicamente ustedes van a encontrar las células de Hodgkin. ¿Ven? Pasemos por favor. Otro tipo de vellosidades, las vellosidades STEM. Estas vellosidades STEM pueden adaptar tamaños muy grandes, como dije, son las más dentro de las que primero aparecen. Miren el tamaño de los vasos, ¿ven? Miren el tamaño de los vasos, arterias que tienen una capa muscular muy gruesa, ¿cierto? El tejido conectivo se vuelve mucho más fibroso, el tejido conectivo denso. Vean el citotrofoblasto que empieza a tener áreas de proliferación que se conocen posteriormente como nudos, lo que se va a ver después. Y finalmente, faltan dos más actividades, las vellosidades intermedias maduras. Acá vean que el estroma es mucho más fibroso, desaparecieron esas estructuras arteriales, encontramos, sí, las células mesenquimales todavía. Y pasamos a la última. Y estas son las vellosidades terminales, ¿no? ¿Qué es lo que más van a ver ustedes en las láminas de microscopía? Van a encontrar la vellosidad corial con un tejido conectivo denso, ¿sí? Células mesenquimales escasas, células de Power no las vemos ahí, y van a tener un gran nivel de formación de capilares, ¿no? Capilares fetales, porque acá ya se debe producir mucho la circulación uteroplacentaria. Acá ya vamos a encontrar la barrera hematoplacentaria, ¿no? Pasamos por favor. Y miren el orden de corte de cada uno, miren. Acá tienen ustedes el cordón umbilical, ¿no? Por acá vendría la división, acá ustedes tienen sus vellosidades coriales, cómo se van dividiendo. Las vellosidades coriales, primero a un nivel mucho más amplio, el stem, ¿no? Original, el stem, por eso se le llama, se empiezan a dividir y empiezan a formar vellosidades intermedias inmaduras, que primero y posteriormente maduras, empiezan a ir hacia las zonas más terminales y se forman las vellosidades terminales como tal, ¿no? Hay vellosidades también de anclaje, eso es también algo que no les he explicado, pero son vellosidades explicables. Yo creo que no quiero entrar en más detalles para no concluir la lectura. Y este es cómo se ve microscópicamente, ¿no? Este es un corte a todo lo grueso, ¿no? de una placenta. Podemos ver la zona de inserción del cordón umbilical, ¿no? Acá tenemos las vellosidades coriales terminales, vean, pequeñas, no se puede ver mucho a este momento, ¿cierto? Y esta es la región de la vesícula que se va a liberar posteriormente del filtramiento, ¿no? Y acá tenemos lo que va a ser la continuidad de la placa coriónica, ¿no? La membrana coriónica o coriónica que hablamos en la práctica. Creo que pasamos, ¿verdad? Y esto es algo que quería dejarles de pensamiento, chicos. Miren, el arte de la simplicidad es un laberinto, es un puzzle, ¿no? Un puzzle de complejidad. Es difícil, ¿no? Hay uno más que rompecabezas, rompecabezas. Y entender esto es bien difícil, ¿no es cierto? Pero tratar de explicarlo es aún más difícil, ¿no? Yo sé que es complicado, pero de todas maneras, si lográsemos